Bien, hoy día vamos a empezar un nuevo capítulo eh, en donde lo que se va a desarrollar, en realidad, yo diría, ya lo hemos realizado de manera implícita con los capítulos anteriores, con el capítulo de la derivada específicamente, en donde se vio todo el contexto teórico, matemático, los teoremas para poder realizar el proceso de la derivación de una función, ¿sí? Les comentaba yo al otro grupo, al otro paralelo, ¿no es cierto? Que lo que vamos a ver a continuación, vuelvo a reiterar, ustedes ya lo saben, o van a darse cuenta que ustedes ya saben cómo hacer la operación, pero obviamente en el desarrollo de este capítulo también se van a ver ciertas técnicas aplicadas al contexto del antiderivado de la integración indefinida. ¿Sí? Un poquito la temática que vamos a desarrollar en este capítulo, muy parecido al capítulo 4, me parece que era de todo el contexto de la derivada. Perdón, falta hacer una aclaración porque les voy a generar alguna confusión. Hay un capítulo, el capítulo 5, que se refiere a series, sucesiones y series. Ese capítulo no lo vamos a desarrollar, porque caso contrario, estos dos últimos en realidad son más relevantes que el 6 y el 7, capítulo 6 y 7 son más relevantes que el 5. De todas maneras, yo les voy a subir en la plataforma el capítulo, el PDF y el material que tengo desarrollado de eso, es por el tiempo que de pronto no nos va a permitir hacerlo de manera adecuada. Si en el caso de nos queda un tiempo, veremos si es que revisamos ese capítulo. Está relacionado con el 6 y el 7, pero no de una manera tan directa o relevante. Algunos conceptos están conectados, pero eso un poco se decidió a nivel interno de la facultad, dado cuenta de la situación de la pandemia. ¿Sí? Un poquito hago esa aclaración para que no generes confusión. Vamos a ver el capítulo 6 y 7 para finalizar ya el semestre. Bien, lo que decía es, esta es la temática que se va a desarrollar y es muy similar al capítulo, vamos a ver, al capítulo 3, es efectivamente de la derivada. Lo que yo decía en ese instante, hace un momento, era de que en el capítulo 3 nosotros desarrollamos todo el contexto de la derivación, ¿no es cierto? Los teoremas, partiendo de dónde nace la derivada, su interpretación geométrica, sus conceptos, sus asociaciones, los teoremas, cómo derivar, la regla de la cadena, etcétera, etcétera. Y en este capítulo vamos a hacer algo muy similar. Vamos a trabajar estrictamente sobre lo que es el concepto de la antiderivada o también conocido como la integral indefinida. Aquí vamos a ver algunas definiciones, las integrales básicas, técnicas de integración, dado cuenta de que las funciones comienzan ya a mezclarse. Entonces hay que aplicar ciertos artificios matemáticos o ciertas consideraciones que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Y al final del capítulo veremos algunas aplicaciones. Bien, arranquemos ya con el contexto propio de la materia. Y lo que yo decía, perdón, hace un momento, que en esencia, ustedes, yo podría decir que ya saben desarrollar esta operación que se conoce como la antiderivada. ¿Sí? Hay que tener presente que cuando nosotros empezamos nuestra formación académica desde el primer año de básicos, el primer grado, como se le quiera definir, ahí se nos van enseñando ciertas cosas y ciertas operaciones, sobre todo las fundamentales. Las 4 operaciones fundamentales que hablamos de la suma, resta, multiplicación y la división. Pero ustedes recordarán que cuando uno aprende a sumar, implícitamente aprendió a restar, porque la resta en contexto se dice es una suma cambiada de signo, nada más. Estamos, en vez de incrementar, se decrementa. Y la multiplicación, aunque no se podría utilizar la misma definición, pero tiene una operación que es contraria. En el producto es la división, ¿no es cierto? En la potencia es la radicación. Y de hecho, entre las funciones matemáticas, como podemos observar aquí en la pantalla, en el monitor, ¿sí? De hecho, entre las funciones hay funciones que entre sí, no sé si decir se anulan entre sí, pero son operaciones opuestas. En el caso del exponencial, la función opuesta es la logaritmo natural. Recuerden que si yo hago exponencial del logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Esto era igual a x. De alguna manera estas dos funciones se simplifican. No quiero usar el término se anulan porque puede ser mal interpretado, pero esto me daba el resultado. Era como tenía seno
igualmente las funciones trigonométricas con el seno inverso o viceversa. Recuerden que esto también va para el otro lado, ¿no? Seno inverso de x es como que las dos funciones al contraponerse se eliminan y me queda únicamente el argumento. Bien, y justamente la idea de este capítulo en primera instancia es establecer una operación opuesta y ahí ese nombre, la antiderivada, ¿sí? De tal manera que como resultado de esta operación definida como antiderivada y más adelante le vamos a conocer como integral indefinida en el momento que establezcamos una notación matemática, lo que trata de hallar es la función primitiva, ¿sí? Es decir, lo siguiente. Nosotros, en el capítulo 3, con todo el análisis ya de la función, definiendo que es continua, etcétera, etcétera, lo que hacíamos con la derivada y con las reglas que hemos visto es encontrar esta f' de x. Pero en esencia, esta f' de x habíamos mencionado como resultado matemático, ¿qué era? Una nueva función. Una nueva función, gracias Damián, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy parado en este lado y voy a utilizar un ejemplo que utilizamos en las funciones inversas, ¿sí? Entonces, esta operación matemática, ¿cómo se conocía? ¿O cómo se conoce? ¿Cuál era el capítulo 3? Cristian. La derivada. La derivada, correcto. Pues no hay que tener miedo de decir, es la derivada. Para moverme desde la función hasta f', lo que yo apliqué es el concepto de la derivada, con todos sus teoremas, sus reglas, etcétera, etcétera. Pero lo que decía Damián hace un momento, esta como tal es una nueva función que le voy a definir solamente como f de x. No puedo poner cualquier otra letra, f de x mayúscula, g de minúscula o g minúscula, etcétera. Así no se perderán por esas cositas. Tal vez en el desarrollo a veces se cambian las literales, pero no es nada diferente. Bien, entonces a mí se conoce como esta es la derivada de f de x, porque yo estoy en esta parte. Este era el resultado que yo esperaba obtener de lo que vimos en el capítulo 3. Pero ahora yo me voy a poner en este lado, ¿sí? Y lo que estamos indicando es que lo que yo quiero es desarrollar en este capítulo a través primero de los conceptos y luego de teoremas y operaciones también algebraicas, es encontrar una función primitiva, es decir, de dónde se originó esto, que en notación matemática es la derivada, pero en esencia es una nueva función, es decir, lo que yo quiero encontrar, a ver, perdón, sería esto de acá. ¿Sí? Y esta es la operación que se conoce como antiderivada. Es decir, ahora yo estoy parado aquí. Es como decir, yo empecé desde f de x y mi resultado era f' de x. Ahora voy a ir desde atrás, vamos a ver, desde el final hacia el principio. Y justamente este es lo que se conoce como la antiderivada. ¿Sí? Esto era la derivada. Y a esto se refiere este concepto. Yo lo que tengo que encontrar es la función primitiva de dónde se originó esta f de x mayúscula, que en esencia es una f'. ¿Sí? Y obviamente a esta se le conoce la operación matemática como su antiderivada o antidiferenciación. Voy a ir un poco despacio porque me gustaría que vaya quedando claros estos conceptos. Ojo, más adelante vamos a ir a entrar a las herramientas numéricas de cómo se lo desarrolla. La pregunta es, ¿se entiende esta idea, esta definición, este concepto? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, vamos avanzando entonces. Listo, un poquito esquematizando lo que acabo yo de mencionar, es en esencia lo que acabo de desarrollar, ¿no es cierto? Perdón, aquí no sería F', aquí es F de X. Ya le voy a corregir para poder subirle. ¿No es cierto? A ver, déjeme ver si estoy correcto. A ver, no, perdón, estoy bien esto. No me quiero equivocar. A ver, ¿no? Bien.
¿No es cierto? Lo que he mencionado es, dado un f' de x, no se me perderán, f' de x. Este es el final del problema. Eh, este es el resultado de la derivada. Entonces, lo que yo debo de encontrar, ¿no es cierto? Lo que acabé de mencionar hace un momento. Lo que yo debo de encontrar es una función de donde se origina esto, que es la que se conoce como función primitiva. Y de hecho, si yo derivo f de x con este f' de x, estos dos resultados deben de ser iguales, porque estoy haciendo la comprobación, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico, es cuando resolvemos una ecuación cuadrática igualada a 0, yo resuelvo, saco las raíces, y al final las raíces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo en la ecuación cuadrática para verificar la solución. Entonces, aquí el proceso de verificación es exactamente a través de estas dos operaciones. La primera es que este es mi punto de partida, ¿sí? Este es mi punto de partida, esto es lo que me da el problema, y yo con la antiderivada encuentro la función primitiva, la que originó este f' de x, y si quiero verificar que todo ha sido ya vamos a ver eso en el contexto, en el desarrollo matemático, lo que me correspondería es desarrollar la derivada de esta, me da este resultado, y como consecuencia, estas dos deben de ser iguales para verificar, ¿no es cierto?, mi resultado. Bien, al f de x, a esta función se le conoce como la antiderivada de la función f. Era lo que yo dije hace un momento, ¿no? Cuando yo tenía f y f', esta se conoce como la derivada de f de x. Esa era la lectura que se le daba, ¿no? F' es la derivada de f. Ahora lo que nosotros estamos diciendo, a ver, déjenme ver, aquí también voy a poner el muñequito que coloqué hace un rato. ¿Sí? A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando yo estoy parado aquí, voy a colocar nuevamente este concepto porque creo que gráficamente se entendería. Yo estoy parado aquí en el inicio de mi problema en la derivada. A ver, perdón. Hacemos esto. ¿Sí? En el momento que hice ya las operaciones de la derivada, él lo que dice es f' es la derivada de f de x. ¿Estamos? Era lo que hice en el momento con el muñeco. Pero ahora digo, me voy a poner en este lado. ¿Y cómo es visto la función? Ahora, recuerden, aquí es la derivada, pero ahora le voy a ver de aquí en este sentido. Mi problema parte de este f' de aquí, y lo que trata de encontrar es este f de x. Entonces, de este lado se entiende que es f es la antiderivada de este f'. Pero recuerden, en esencia, esta es una nueva función. ¿Sí? No se olvidarán de eso. Matemáticamente es una nueva función. Yo parto de allí. Y aquí se entiende que es la operación de la antiderivada. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se le debe de interpretar? ¿Cómo se le debe de decir matemáticamente? De aquí para acá, este f' es la derivada de f. Y esta f con respecto a f' es su antiderivada. Dentro de las dos operaciones que, como digo, son opuestas. Equivalente a la suma, la resta, multiplicación, división. La derivada, antiderivada. ¿Estamos? Bien, veamos este ejemplo porque hay que ir contextualizando ahora si estas características que aparecen en la antiderivada. Bien, dice, tengo esta función f de x y saco su derivada, ¿no es cierto? Y su derivada resulta ser esto con todas las reglas matemáticas, f' de x. Pero sabemos en esencia que esta es una nueva función. Estamos diciendo, esta función f de x minúscula es la derivada de la f de x mayúscula. Nada más, eso es lo que daríamos la lectura desde si aplicamos la derivada, en la dirección de la derivada. Bien, pero si ahora decimos, este es mi punto de partida, es decir, ahora vamos hacia atrás, más o menos, se entendería algo así. Entonces nosotros deberíamos de decir que f de x mayúscula se constituye en la antiderivada de f de x. ¿Estamos? Ojo, pondrán atención en lo siguiente. La ecuación matemática que tenemos aquí descrita y tenemos ahora esta g de x. ¿Cuál es la diferencia entre esa f de x y la g de x?
¿Cuál es la diferencia? ¿La constante? Esa constante, correcto, gracias. ¿Sí? La constante, como nosotros podemos observar. La diferencia es únicamente la constante. Acá es más 17 y en g de x resulta ser menos 5. Sin embargo, cuando yo hago la derivada de g de x, vemos que g' de x es igual a ¿qué? A f' de x. A f' de x, la mayúscula. Por lo tanto, nosotros también podemos argumentar, hemos hecho solamente operaciones matemáticas partiendo de la derivada, ojo. Por lo tanto, nosotros podríamos argumentar bajo lo que hicimos hace un momento. F mayúscula es la antiderivada de F minúscula. Aquí también podríamos decir entonces que g de x es la antiderivada de F. ¿Sí o no? Podemos concluir esa condición matemática, ¿sí o no? Sí. Por lo Sí, tanto, profe. nosotros podemos hacer la siguiente consideración. Que todas las formas, ¿sí? Matemáticas que cumplen con f de x y g de x, pero en donde la constante no queda definida, ¿sí? Porque c podría ser cualquier valor con lo que acabamos de ver. Puede ser más 17, menos 5, menos 4 tercios, menos 10, más 8, menos 1000, más 1,25, etcétera. Podría ser cualquier valor, ¿sí? Pero nosotros cuando hagamos la derivada, siempre nos va a seguir dando el mismo resultado, ¿no es cierto? En todo ese conjunto de funciones. Por lo tanto, esto se conoce, ¿no es cierto?, como el conjunto de todas las funciones que vendrían a ser la antiderivada de f. ¿Sí? Todas las formas matemáticas para este ejemplo que estoy utilizando, ¿sí? Independientemente del valor que C pueda tomar, son las antiderivadas de f. ¿Estamos? ¿Queda claro esta idea, este concepto? Profe, y el hecho de que cambie la constante no afecta en nada, Cuando usted le deriva, ¿qué pasa con la constante? Se hace cero. se anula. Correcto. Por esa razón, si hace cero. Si ve que yo por cualquier valor que le dé a C en derivada, siempre me va a dar lo mismo. ¿Sí? Cuando voy Sí. de la derivada hacia adelante. Entonces, bajo este argumento, lo que tengo aquí, este g' de x, este f' de x, ahora yo le estoy queriendo irme hacia atrás. ¿Sí? Insisto, ahora este es mi punto de partida. Aquí o acá. Este vendría a ser mi punto de partida. Como consecuencia de lo que acabamos de desarrollar, el valor de C puede ser cualquiera. Por lo tanto, esta forma matemática para este ejercicio me dice que esta forma es la antiderivada de f. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Cristian, tal vez? Sí, profe. Más bien yo iba al sentido de que, por ejemplo, la función principal es polinómica y tiene su gráfica correspondiente, la cual, por ejemplo, la constante ya representa una parte de la gráfica, pero si nosotros ponemos la c como una constante, digamos, cualquiera, eso no le afecta en nada después a la gráfica. Ya vamos a ir a esa parte. Justamente ya a esa parte vamos a ir a continuación. Ya sé cuál es la duda. ¿Sí? Ya, Efectivamente le afecta y le vamos a interpretar. ¿Sí? Pero digo, quiero que quede claro que en esta primera parte de la antiderivada o lo que se conoce como la integral indefinida, cuando ya pongamos la notación, ¿sí? Nosotros vamos a tener la presencia de esta constante que tiene un sentido gráfico. Es a lo que vamos a ir. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos f de x. Yo ya le he colocado con la constante c, porque en el momento que derivo, ¿qué sucede? La derivada de seno de x más c, ¿qué va a ser? Coseno, ¿no es cierto? Porque la derivada de c desaparece. Bien, entonces, ¿qué nosotros podemos argumentar? Sabemos que f' de x mayúscula es coseno de x y derivélo de acá arriba es una nueva función, pero lo que yo estaría argumentando es que esta forma matemática, incluida la constante, se constituye la antiderivada de f de x. ¿Estamos?
Es decir, la función seno de x más c es la antiderivada de la función coseno de x. Recuerden que nuestro punto de partida ahora va a ser estas relaciones. Ahora yo me tengo que ir hacia atrás para entenderle de alguna manera. Ahora, justamente lo que usted decía. La antiderivada tiene también una representación gráfica porque es una función. ¿Estamos? Y lo que nosotros vamos a tener como resultado o como representación gráfica ya no es una única función, es un conjunto de funciones porque C, o lo que estamos argumentando es que C puede tomar cualquier valor. Ahora, ustedes recuerden cuando se veía la parte de la traslación de funciones, cuando yo sumaba una constante a una función, ¿qué tipo de traslación era? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, correcto. Esa es la interpretación que le damos a la constante C. Es decir, que esta antiderivada, porque es la antiderivada de la función coseno de x, ¿sí? Yo partí de la función coseno de x y esta es su antiderivada. Lo que me da como resultado no es una única gráfica, me da un conjunto de gráficas, justamente por esta constante C que no está definida. Pero ojo, todas las funciones seno de x más c, que podría ser esta, la de acá, la de acá, la de acá, etcétera, en el momento que derivo, todas me van a dar siempre la función coseno. ¿Sí? Entonces, Cristian, ahí está la interpretación de esa constante c. No me da una única solución, me da un conjunto de soluciones posibles. A este conjunto de soluciones posibles o a esta forma matemática, perdón, se le conoce como la solución general de la antiderivada, porque no me representa una única gráfica, me representa varias. En este caso, ¿cuántas gráficas antiderivadas existirían? 6. Mentira. Infinito. Infinitas, gracias. Sí, disculpa, no. Puede ser que la respuesta estaba bien porque es las que están representadas allí, pero la respuesta es infinita, porque C, vuelvo a repetir, ¿cuánto vale? Cualquier valor. ¿Estamos? Pero en el momento que quiero verificar si esta es la antiderivada, tendría que derivar. Y cada una de ellas que yo derive, siempre me va a dar coseno de x, que era mi punto de partida. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, esa era la pregunta, gracias. Ya, hecho, ya. Y como digo, ya vamos a ver más adelante, bajo este contexto de la solución general, cómo nosotros podemos considerar ahora una de ellas, pero ya vamos a ver más adelante, creo que sí nos va a dar tiempo el día de hoy. ¿Estamos? Bien, entonces vayamos viendo ya algunas definiciones, un poquito para ya irnos ingresando en ciertas operaciones, como dije hace un momento, vamos a ver, algunas son muy básicas, pero me dan cuenta de cómo es la operación. Bien, tenemos el siguiente teorema. Dice, si f y g son dos funciones definidas en un intervalo y tales que la primera derivada de f' de x es igual a la primera derivada de g de x para todos los valores de x en y, es la condición de que la función sea continua, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo para todos los valores de x en el intervalo. Entonces dice, existe una constante k tal que f de x es igual a g de x más k para todo x en y. Un poquito ya vamos a ver la demostración muy sencilla partiendo de lo siguiente. Dice, yo tengo un f de x y un g de x y les resto. ¿Sí? Vamos a partir de ese y les resto. La suma o la resta de dos funciones, ¿qué me da como consecuencia? La suma de dos números me da... Una nueva función. Una nueva función, gracias. Bien, partimos desde aquí. Voy a derivar y aplico todas las reglas de la derivada. H de x es h' de x, f' de x menos g' de x. Pero como hipótesis, ¿qué se nos da? Que sus derivadas son iguales. Por lo tanto, esta diferencia, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, consecuencia, yo saco de este resultado que h' resulta ser 0. Ahora, vamos a asociarle con la derivada. ¿Qué condición o qué tipo de función cuando yo le derivaba me daba 0? Que sea una constante.
Correcto, que la función sea constante. Por lo tanto, yo puedo argumentar entonces que h de x, claro que es una función, pero es una función constante. Por lo tanto, aquí estoy haciendo la demostración, ya que este h de x le voy a reemplazar acá, me quedaría la forma, voy a escribir aquí un poquito, aunque debía haberle detallado acá, me quedaría f menos g, ¿sí? Porque h de x acabo de verificar que dice que es una constante, por lo tanto este menos g de x le paso al otro lado y me queda la demostración. Que en esencia lo que me está indicando aquí es lo que habíamos ya indicado en medio de otra forma. La antiderivada como resultado me va a dar una función o me va a dar un conjunto de funciones que están definidas justamente por esta constante c. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo aquí expresado. ¿Sí? Debido a la K, yo tengo infinitas soluciones, que en esencia es una sola función. Es una sola función en realidad. Pero debido a K, ¿qué está pasando? Yo tengo varias funciones desplazadas. Ojo, esto es muy importante. En el eje vertical. Se desplazan hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de K. ¿Estamos? Bien, algo para seguir complementando con este concepto, ¿no es cierto? Se dice, si f es una antiderivada particular de f en un intervalo i, entonces cada antiderivada de f en i está dada por esta relación. ¿Sí? Donde c sabemos que es una constante arbitraria y donde todas las antiderivadas de f en i pueden obtenerse a partir de 1. ¿Sí? Asignando valores particulares a c. Es decir, toda la representación de las curvas que yo tengo. Si yo comienzo a asignar un valor de c, lo que voy a tener es, esto es f de x más un c, este es otro f de x más otro valor de c, más otro valor de c. Individualmente son gráficas específicas en donde lo que yo he determinado ya es una constante C1, el valor de C2, o sea, ya voy conociendo el valor de la constante como tal para poder hacer su representación gráfica de manera más clara, ¿sí? De igual manera aquí tenemos la demostración, dice si g de x es una antiderivada de f en un intervalo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si derivo g' de x, me tiene que dar como resultado f de x, ¿sí? Nuevamente, si f de x es la antiderivada de f, era lo más o menos del problema, y si derivo f', resulta ser la función f de x, ¿no es cierto? Al ser estas dos iguales, implica que sus derivadas son las mismas. Por el teorema anterior, caemos en lo mismo. Que g de x o f de x no se me perderán por esos cambios de literales que estoy utilizando. Viene a ser lo que teníamos indicado acá. Perdón. Esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora pasemos de este concepto de antiderivada ya a la formalidad que es la integral indefinida. ¿Sí? Lo que habíamos ya indicado solamente para nuevamente recordar, la antiderivada es un proceso, ¿no es cierto?, en el cual se determina el conjunto de todas las posibles antiderivadas de una función dada. Esta es la notación matemática que se utiliza y que se entiende como la integral indefinida, en donde esta es la función dada, esta es la partida de mi problema, y ahí yo doy inicio. La notación matemática que se debe de utilizar, ojo, aquí aparece el diferencial, que es el que me define cuál es la variable de integración. Y muy importante eso, porque yo creo que en algún momento les había mencionado que uno viene desde el colegio con la idea de y igual a f de x, ¿sí? Y le tiene sesgada en la mente de que x es la variable independiente y y la dependiente y nos quedamos medio enclavados en eso. Sí, esto es solamente una letra, un valor que puede ser y, puede ser t, puede ser w, solamente hay que identificar. Pero vuelvo a reiterar, esto es súper importante porque el diferencial donde está asociada la variable me dice justamente cuál es la variable que yo tengo que integrar. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Ahora, evidentemente lo que ya hemos desarrollado es que la antiderivada, en este caso ya definida a través de esta notación matemática, es la integral, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es la función primitiva asociada a la función constante. Aquí está representada la solución general. Ojo, más adelante o en el siguiente capítulo que vamos a ver la integral definida, ese contexto cambia y ya vamos a ver el por qué, ¿sí?
Bien, obviamente, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si quiero hacer la verificación, tendría que derivar la solución general y yo sé que f de x más c se queda escrito como f' de x es igual a f de x. Recuerden eso, ¿no? Que en el momento que derivo, f' se constituye en la función f de x. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Mi punto de partida. Solo quería hacer la verificación. Pero en notación matemática, nosotros que el f', utilizando la notación de Leibniz, me parece que es la que dice que f' yo la puedo escribir como df a dx, es lo que está ahí expresado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Recuerden que este es el operador de la derivada. Este es el operador de la derivada. Y lo que hago matemáticamente, estos dos diferenciales, este de x que divide, pasa multiplicando. ¿No es cierto? Y aquí me queda df de x es igual el diferencial de f. Y aquí es donde yo aplico la integral. La integral y la integral. ¿Estamos? Acá, ¿qué es lo que pasa? La integral con este diferencial son operaciones opuestas. Por lo tanto, aquí únicamente me queda ya la función f de x mayúscula y al otro lado me quedaría expresada la operación que me permite obtener matemáticamente este resultado de acá. Claro está que aquí me faltaba colocar, ¿qué cosa? La constante de integración. Estamos. Esta es la notación que vamos a utilizar un poquito de aquí en adelante, conocida como la integral indefinida. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría repetir nuevamente la última parte? O sea, toda Seguro. la expresión. Gracias. La expresión, la de aquí, Sí, todo lo que viene después de dónde, todo lo que viene. ya, listo, ¿no es cierto? Está bien. Este es el contexto matemático que define la integral indefinida. Aquí se identifica, esta es la notación, la integral con el diferencial, y eso tendrá mucho cuidado, les mencionaba. Esto me va a dar como resultado, ¿qué cosa? La función primitiva más mi constante de integración, y esto me representa la solución general. Había mencionado esto. Ahora, recuerden lo que yo dije hace un momento. Si quiero verificar que lo que he desarrollado es lo correcto, todo este término yo debería de derivar. Y si derivo, ¿qué va a pasar? F', ¿no es cierto? La constante desaparece y este F' en esencia es esta función, la f de x. Listo. Lo que yo dije es que este F' yo le puedo, aplicando notación matemática, escribirle como df a dx. Es esto de aquí en realidad, df a dx. Y recuerden que estos son dos diferenciales. Se entendería que es una división de dos diferenciales matemáticamente. Por lo tanto, este dx que divide, ¿a dónde pasa? Al otro lado, multiplicando. ¿Sí? Y aquí es donde aplico la integral. Integral, integral. Ese simbolito que está acá arriba. Y lo que yo decía hace un momento, ojo, aquí es diferente a lo de acá. Aquí el diferencial que asocia a f mayúscula con la integral las puedo anular porque son operaciones opuestas. Por lo tanto, como anulo estas dos de aquí, me queda el f de x en este lado de la ecuación, al lado izquierdo. Pero al otro lado me queda ya la expresión que tengo que resolver, ¿no es cierto? Y desarrollar con los métodos y las técnicas o las reglas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí decía yo, me falta de considerar la famosa constante de integración. ¿Estamos? No sé si aclaro eso. Sí, gracias. Ya, estamos. No sé si hay alguna duda. Preguntas. ¿Alguna inquietud, algo que tenga que repetir para seguir avanzando? ¿Sí? Todo claro. Sí, profe, todo claro. Ya. Bien, a ver, solo regálame solo un minutito.
Bien, continuemos entonces. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a ver ahora ciertas reglas de la integración y les definimos como las integrales básicas, o sea, eh, que nacen justamente de la operación de la derivada. O sea, no es que vamos a estructurar de otra forma. Sin embargo, cuando se vea la integral definida, ustedes vamos a desarrollar o vamos a percibir que la integral también está asociada a un límite, pero en la integral definida. Bien, partamos en estas primeras integrales básicas que, vuelvo a repetir, son consecuencia de la derivada. Por ejemplo, aquí tenemos la integral del valor de 1, porque eso es lo que se entendería, de la constante igual a 1, dice que es igual a x más c. Dado cuenta que si yo derivo esto, ¿cuál es la derivada de x más c? ¿Cuál es su derivada? 1. 1. Lo que acabé de mencionar, la constante 1. Es esto. ¿Sí? Empezamos, regla básica que nace de dónde? De la propia derivada, pero ahora expresada mediante la integración. Es decir, si yo hubiera estado parado en este lado, su resultado es 1. Ahora yo me paso, pongo al otro lado y digo, ¿cuál es su antiderivada? Es x más la constante c. ¿Estamos? Aquí otra propiedad dice, cuando una constante multiplica una f de x dentro de la operación de la integral, esa constante puede salir fuera de la operación y obviamente tendría que resolver esto. Lo que sí me falta aquí es agregar siempre mi constante de integración en la integral indefinida. Acá tenemos una operación que puede ser suma y resta, y lo que me dice es que la integral como tal es también una operación lineal. ¿Eso qué significa? Que yo la puedo distribuir. ¿Estamos? Entonces aquí se convierte en la suma de dos integrales. Acá es la suma o resta de dos funciones, pero acá se entendería que es la suma o la resta de dos integrales. Y ojo, en cada una de las operaciones yo debo de cerrar la operación de la integral mediante el diferencial. ¿Sí? Eso sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado, porque eso es notación matemática. Y en las evaluaciones, un poquito, soy muy, hay que ser muy meticulosos porque cuando ustedes desarrollan un ejercicio, es una información que ustedes están dando a conocer, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy rigurosos en la notación matemática. El hecho de que no coloquen de manera adecuada no implica que van a tener una buena nota. Sí, tendrán mucho cuidado en eso. ¿Estamos? Acá tenemos también qué sucede cuando yo tengo una función en forma de potencia elevado a la n, donde n puede ser cualquier valor, pero n tiene que ser diferente de menos 1. Su integral resulta ser esta relación matemática. Porque si ustedes derivan esto, su resultado va a ser x a la n. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer la verificación, ¿no es cierto? Si yo derivo, ¿qué dice la regla? Es n menos 1 baja la potencia, perdón, n más 1 baja la potencia, estoy haciendo la demostración, ¿no es cierto? Por x, caramba, n más 1. ¿Y qué decía la regla de la derivada? Tengo que restar una unidad, ¿no es cierto? 1. Y todo esto, dada la relación que tengo, estoy demostrando desde aquí. N más 1. ¿Qué se me simplifica? Este término con el término de acá y este más 1 con este menos 1. La constante c sabemos que es 0 y en esencia me queda, x a la n. Mi función de la cual yo partí. ¿Estamos? La demostración es muy simple. Claro está, vuelvo a reiterar que la condición de esta regla exime que n sea diferente de menos 1. Ahora, n puede ser cualquier valor numérico. ¿Estamos? Sí, valor numérico, porque más adelante vamos a ver las funciones exponenciales, que no es lo mismo, recuerden, que las funciones de potencia. Ojo, mucho cuidado, porque esta regla suelen confundir cuando yo tengo las formas exponenciales. Y las formas exponenciales, recuerden que son cuando la variable se vuelve potencia. En tanto que estas son formas de potencia, las de aquí, diferenciar formas exponenciales y formas de potencia. Dado cuenta que n, ¿sí?, puede tomar valores positivos, negativos, valores enteros, valores fraccionarios, radicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas características. Pero son valores numéricos, no variables. Mucho cuidado con eso. En tanto
que este caso de aquí es justamente cuando se tiene que n vendría a ser igual a menos 1. Sería el caso que complementa lo anterior. La integral de 1 sobre x, de x, dice que es igual al logaritmo natural de x más c. Porque ustedes recuerden que la derivada del logaritmo natural, ¿a qué es igual? A 1 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x. Por lo tanto, la demostración es muy simple. Llegamos a lo de acá. Y este es el problema, este es el caso, la condición cuando n es igual a 1. ¿Estamos? Como ven, tenemos nuestras primeras reglas que yo ya las puedo utilizar para resolver las integrales. Aquí tenemos algunos ejercicios. La integral de x al cuadrado más dx, aplicando la regla que corresponde, que vendría a ser esta de aquí, me dice que tiene que ser igual a ¿qué? A n más 1, que sería 2 más 1, 3, sobre n más 1, que viene a ser 3. Por lo tanto, este es el resultado de la integral x al cuadrado de x. Y si quiero verificar, tendría que derivar esto y me va a dar como resultado x al cuadrado. ¿Sí? Acá tenemos otro ejercicio, x al cubo. Aquí tenemos ya un mix de propiedades. ¿Sí? Tengo una suma, la puedo dividir en una suma de dos integrales, como ustedes ven, siempre manteniendo la notación matemática. Este 3 sale por la regla que hemos visto, 3 multiplica una función, me queda integral de x. Aquí el 5 también le puedo sacar, me queda la integral de 1 de x. Sabemos que la integral de x vendría a ser x al cuadrado sobre 2 más c1. Y acá me quedaría más 5x más c2. Cada integral en realidad me da su propia constante de integración y al final me queda expresado esta relación, ya haciendo las operaciones. Sin embargo, aquí vale hacer una aclaración, que esto yo le puedo escribir 2x al cuadrado más 5x más, ¿quién me dice cuánto vale C1, cuánto vale C2? Podríamos dejarlo expresado como una nueva C. Correcto, a eso quería llegar. Esto de aquí, sabemos que C1 y C2 es desconocido, pero me representan constantes. Por lo tanto, a esto le puedo expresar como una única constante, por favor, ¿sí? Es la constante que se conoce, es la constante de integración de la función, de toda la función en esencia. Entonces, no es necesario colocar 3C1 más 5C2 más 10C3, etcétera, y me estoy llenando de valores. Lo que sí hago es agrupar todas las constantes. Estamos, mucho cuidado con esto, puedo agrupar todas las constantes. ¿Sí? Que no, en donde no estén relacionadas con variables de X, ¿no? Cuidado, porque ahí podemos también cometer ciertos errores. Entonces, esto me quedaría expresado con una única constante. Bien, aquí tengo algunos ejercicios para que los desarrollen ustedes, no sé, hasta la próxima semana. Hay que hacer ciertas operaciones algebraicas, nada del otro mundo, pero estamos aplicando estas primeras integrales básicas que acabamos de indicar. ¿Listo? En el caso de las funciones trigonométricas, también nosotros ya tenemos unas integrales básicas. Lógico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la integral del seno de x? Es menos coseno de x. Porque nosotros recordemos, ¿cuál es la derivada del coseno de x? ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Menos seno de x. Menos seno de x, correcto, ¿no es cierto? Menos seno de x es la derivada de coseno de x. Pero aquí lo que sí hay que tener mucho cuidado es de este signo. Este signo se mueve en las operaciones. Y nosotros lo que tenemos ahora es, ¿cuál es la antiderivada de seno de x? Debido a este signo se traslada acá. Es el menos coseno de x. ¿Sí? ¿Estamos? Y nuevamente tenemos acá, ¿cuál es la integral del coseno de x? La antiderivada del coseno de x es seno de x, porque nosotros sabemos que la derivada del seno de x es coseno de x. Y aquí podemos nosotros observar, ¿no es cierto? Si estas integrales que se trabajaron en el capítulo de la derivada. Pero obviamente son funciones básicas. O sea, ya vamos a utilizar eso, lo que ya conocemos. No nos vamos a inventar procedimientos ni procesos para encontrar eso. Perdón, ¿alguien me decía algo? ¿Alguien me quería decir algo tal vez? ¿Sí?
Preguntas. No sé, aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, cuáles son estas reglas. Recuerden que nosotros partíamos de acá y encontrábamos las derivadas, pero ahora voy a partir desde acá y encuentro sus antiderivadas. ¿Estamos? Bien. De igual manera, aquí tenemos algunos ejercicios. Lo importante y lo que les recomiendo es tener una tablita de identidades trigonométricas. Es muy importante en esta parte, sobre todo para tratar de identificar, de acomodar las relaciones, porque ustedes van a darse cuenta que en la integral muchas de las veces uno tiene que acomodarse en la relación, tiene que hacer ciertas modificaciones previas a aplicar la integral. ¿Estamos? De hecho, la integral a veces se sustenta en artificios matemáticos antes de realizar la operación como tal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta relación, ¿no es cierto? Aquí aplicamos los mismos teoremas, 3 secante de x tangente de x menos 5 cosecante al cuadrado de x. Pero esto ya teníamos definido anteriormente. Es esto. Entonces hay que llevarle a esa forma. Este es algo muy importante que les recomiendo. Yo tengo que llevarle a una forma conocida de la integral de tal manera de que la aplico ya a su relación que corresponde. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón, a ver acá. Entonces, obviamente, secante de x tangente de x dice que su integral es secante de x, menos la cosecante al cuadrado de x dice que es igual a menos cotangente de x. Este signo, ojo, nada tiene que ver con el de acá. En esto, por eso digo, hay que ser muy, muy cuidadosos en eso, porque uno puede perder un signo y obviamente el desarrollo del ejercicio no me sale una ventanita, usted se equivocó o no. Algo me va a dar como resultado, pero no va a ser el que corresponda. Pues obviamente aquí tengo esta relación más mi constante de integración. ¿Estamos? Un poquito aquí he puesto yo las relaciones básicas. De hecho, de estas básicas se derivan todas las demás identidades trigonométricas. Ahí sí puede ser un mix de todo. O sea, de ahí nace, yo diría que la gran mayoría de identidades trigonométricas. A ver, pero vamos a ver. Alguien me... A ver, vamos a ver alguna función. Si tengo acá adelante, creo que las tengo. Algún ejercicio. A ver. Vamos a ver si este me sirve. No, esto ya tengo. Déjame ver. Vamos a ver, aquí no. A ver, déjenme ver si tengo allí por ahí algún ejercicio. No. Vamos a ver. Paula, déjenme, les veo para la otra semana algunos ejercicios, ¿sí? De identidades. En realidad no le... aquí lo que hace es acomodar y hay otras técnicas para resolver algunas funciones trigonométricas que vamos a ver más adelante. Porque aquí lo que estoy haciendo es distribuir el denominador, y obviamente 1 sobre seno de x, como identidad trigonométrica, es cosecante de x. No sé si eso ayuda en algo. Entonces, obviamente aquí se convierte en cosecante de x. Y esta forma matemática es esta de acá. Les reviso para la próxima semana para ver algunas funciones en donde voy a introducir identidades trigonométricas. ¿Sí? Paula, eso para ver el día lunes. ¿Estamos? Sí, hacer un review de esto. Sin embargo, les pediría, bueno, haremos el día lunes lo que me consultan, pero ver si pueden desarrollar este ejercicio y ver cómo les fue el fin de semana. Estamos con los anteriores que un poquito están ahí descritos en la presentación. Ya les voy a subir esta PPT, todavía no les he subido. ¿Estamos? La próxima semana les busco algunos ejercicios para que vean cómo se hace. En realidad no es cosa del otro mundo, les voy a ser bien sincero. Es solamente lo que dije hace un instante. Es acomodar las relaciones, ¿sí? Para llevar a formas conocidas y simplificar ciertas operaciones. ¿Sí? Bien. Veamos este ejercicio. A ver.
Bien, este ejercicio lo que me dice, a partir de la gráfica de la función f, dibuje una gráfica posible de f antiderivada de f, siendo f continuo en todo número y f de 0 igual a 4 y f de 3 igual a 1. Déjenme ver, ya, acá está justamente el problema. Bien, esto de aquí, que es mi derivada, esto me representa la curva f' de x. Eso es lo que me está diciendo el problema. Y lo que me dice, a partir de esta gráfica, yo quiero encontrar su antiderivada, es decir, f de x. ¿Estamos? Por lo tanto, yo tengo que interpretar estas relaciones. Listo, esto es f' de x, o f de x, lo que hemos colocado hace un momento. Y lo de acá, voy a representar mi gráfica de la función. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. Encuentre la gráfica de la antiderivada. A ver, perdón, alguien me comenta algo. Ya les reviso el capítulo 4, me dice Paola. Ya les voy a chequear la PPT. Ya les reviso para ver. Y los videos, ok. Bien. So, lo que me pide el problema es, en base a esta información gráfica, que es la representación de f', perdón, no es f' minúscula. Aquí estoy mal. Viene a ser esto. Ya. Hagamos la corrección. Ah, qué tontera. Ya le borré. Lo que no debía borrarle. Ya. Voy a colocar nuevamente. Esto es f'. Lo que dije hace un momento es la función f que me da como información gráfica. Y lo que me pide es encontrar la gráfica de su antiderivada donde se cumplan estas condiciones. Bien, lo que yo aquí he representado son estos pares ordenados, que es por donde debe de pasar, ¿qué cosa? La gráfica de la función. Bien, ahora, ¿cómo voy a interpretar esto? Si ustedes observan, ¿no es cierto? Desde 0 hacia la izquierda, ¿qué signo tiene la derivada? Negativo. Negativo, correcto. Y en la interpretación, la derivada cuando es negativa en el intervalo, ¿qué significa que es la gráfica? ¿O qué está pasando en la gráfica? Decrece. Decrece, Decrece. gracias, correcto. Es decir, la gráfica está decreciendo. Y tiene que pasar por el par ordenado 0,4, lo que está aquí graficado. Muy bien. Pasé el valor de 0 en el lado de acá. ¿Y qué signo tiene la derivada? Positivo. ¿Qué signo Negativo. tiene la derivada? Negativo. Negativo. Mucho cuidado. La derivada es evaluar en el dominio de X, evaluar en la derivada. Y entonces me da valores negativos como tenemos aquí en la gráfica. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si es negativo, ¿qué significa en la gráfica? ¿Qué está pasando desde X a la derecha? Desde 0 a la derecha. ¿Qué pasa con la gráfica? Decrece. Sigue decreciendo. Muy bien. Sin embargo, podemos nosotros observar que en X igual a 3, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. En F, ¿qué significa esa derivada igual a 0? ¿Qué debe de pasar por este punto? Su pendiente es horizontal. Correcto. Debe de pasar una recta que debe de ser tangente a la curva. Ojo, tangente a la curva, porque todavía no hemos determinado. Es decir, sigue decreciendo y hasta aquí es tangente. Listo. Desde 3 a la derecha, para valores mayores a 3, ¿qué pasa con el valor de la derivada? Es positivo. Es positiva, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos cuando la derivada pasaba de negativo a positivo y en uno de sus puntos la pendiente era igual a 0? ¿Qué decíamos que era ese punto? Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Dado cuenta que en el lado de acá, al ser positivo, ¿qué pasa con la función? ¿Qué está haciendo la función? Crece. ¿Perdón?
crece, correcto, ¿no? Y de esta manera yo obtengo la representación gráfica a partir su antiderivada, a partir de este concepto. ¿Sí ven? No es una parábola, ¿no? No necesariamente va a ser una parábola. De hecho, no es una parábola. Por la gráfica que tenemos acá, esta no va a ser una parábola. ¿Sí? Es una curva muy parecida, ¿no? Cuidado, se vean, como si alguien diga, no, este es igual a x al cuadrado. No, no lo sé, no sabría decir. Lo que sí podría argumentar es que es una función con potencia par. Eso estoy casi seguro. ¿Sí? Bien. Listo, y esta sería la representación, ¿no es cierto?, de un problema gráfico que me permite obtener su antiderivada. ¿Estamos? Listo en ese ejercicio. ¿Quedó clara un poquito? Aquí estaba detallado las características que acabamos de describir. F es decreciente, en x igual a 2 tenemos el par ordenado que debe de pasar por allí la gráfica, ¿no es cierto? La pendiente de rectas tangentes negativo nos dice que es decreciente. Entre el intervalo 0 y 3, lo que desarrollamos, f seguía siendo decreciente, llegó al valor de 3, eso me podría dar un máximo mínimo, o también podría haber sido ¿qué cosa? ¿Qué otro tipo de característica puede recibir un punto cuando la recta es tangente a ese punto? Máximo, mínimo o que estaba asociado a la concavidad. Punto de Punto de inflexión. Podría inflexión. haber sido un punto de inflexión. Todo estaba en función de mi derivada, ¿no? Pero en mi ejemplo se denotó que esto era ¿qué cosa? Un mínimo, porque la pendiente pasó de menos a más con la condición que se cumple aquí que en x igual a 1 la derivada vale 0. Entonces en ese caso determinamos que era un mínimo. Bien, lo que tenemos aquí la gráfica, el problema que acabamos de desarrollar, ¿sí? En cuanto a la interpretación. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna inquietud, duda, algo que valga la pena que tenga que desarrollar? Bien, listo. Lo que habíamos contextualizado hace un momento. A ver, perdón, alguien me comenta algo. A ver, volvamos a repetir a pedido de... A ver, veamos un ratito. Alguien nos pide que volvamos a repetir, ¿ya? A ver, Paula, decíamos que el problema estaba planteado, me pide encontrar, dada esta información gráfica, me pide encontrar su antiderivada, la gráfica de la antiderivada. Y lo que hemos hecho es interpretar esta información, que es la información de entrada. Y yo decía, desde 0 a la derecha, perdón, a la izquierda, decimos, ¿cuánto vale la derivada? La derivada es negativa. Y en la interpretación, la derivada se entiende que es, en la función, implica que está decreciendo. ¿Sí? ¿Y decrece hacia qué punto? Hacia el punto 0,4, que también era información de entrada. ¿Estamos? Llegamos al 0, hasta aquí, y ahora seguimos analizando en el intervalo de 0 a 3. ¿Pero qué pasa de 0 a 3? La derivada sigue siendo negativa. Por lo tanto, quiere decir que corta en el eje Y en 4, porque es la información que teníamos, pero sigue decreciendo. Tenemos esto. ¿Hasta dónde? Hasta el valor de 3. Ahora, resulta que cuando x es igual a 3, la derivada vale 0. Yo había hecho la pregunta, ¿eso qué significa gráficamente? No es más que una recta paralela al eje, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo debe de ser tangente a la curva. Pero cuando x es igual a 3, yo les había mencionado de que podría haber tomado 3 características o 3 condiciones. Ser un máximo, ser un mínimo o ser punto de inflexión. ¿Sí? Porque nosotros estamos analizando la gráfica. Sin embargo, en nuestro problema, en el momento que pasamos del valor de 3, la derivada se volvió positiva. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué significa? La función crece. Por lo tanto, en x igual a 3, podemos observar que cambia de menos a más, ¿sí? Y el valor se hace 0, por lo tanto nos dice que aquí se tiene un mínimo de la función. Y de esta manera hemos caracterizado la gráfica de la antiderivada. ¿Cuál es la ecuación matemática? No la sé. No me pides el problema, porque debería darme información adicional si yo quisiera sacar una relación más específica. Pero hasta lo que me da como información, la curva de la derivada y sus valores, o al menos 2 pares ordenados, donde debe de pasar la curva, me permiten hacer un bosquejo
de la antiderivada f de x. ¿Estamos? Paola, tal vez ahí se entendió, no sé, digamos, ¿le queda claro? Ya, chévere. Bien, a lo que iba ahora es justamente a lo que hace un momento contextualizamos. La antiderivada o la integral indefinida como consecuencia me da una nueva función, pero asociada a una constante de integración. Y a esta expresión matemática la acabamos de definir como la solución general. Y lo que habíamos explicado es que lo que me representa es un conjunto infinito de curvas, ¿no es cierto? Porque al C no estar definido, yo podría expresar a todo ese conjunto, que en esencia es ¿qué cosa? La primitiva f de x desplazada o bien hacia arriba o hacia abajo. Un poquito es lo que tengo aquí expresado, ¿no es cierto? Ya vamos a ver aquí en el ejercicio lo siguiente. Ahora, en la aplicación como tal, a mí ya me comienza a interesar el hallar una única solución, o lo que se conoce como la solución particular. Y la solución particular es aquella en donde se define la constante de integración. ¿Estamos? Es decir, de todo este conjunto, a mí me interesaría conocer en mi modelo cuál se acomoda. Es decir, puede ser la curva que está en rojo, la que está en verde, la que está en azul, la que está en negro, la que está en magenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder determinar esa solución particular, que lo que hace es seleccionar una curva de todo este gran conjunto, es que al problema yo le debo de dar ciertas condiciones o ciertas información adicional que pueden ser o las condiciones iniciales o las condiciones de frontera. Este contexto, vuelvo a repetir, me permite determinar la solución particular que se calza a mi modelo matemático. Veamos este ejemplo. Dice, tengo la integral de dy de x es igual a 2x. Ojo, vendría a ser mi derivada, ¿no? Mi f' de x, puesto desde allí, ese es el contexto matemático, f' o lo que quiera definir. Pero adicionalmente el problema me dice, cuando x vale 2, y vale 6. Y aquí hago la parte matemática. Lo que habíamos hecho, este dy de x, este de x pasa multiplicando, me queda esta relación, ¿no es cierto? Aplico la integral a los dos lados, lo que había yo mencionado, o interpretando de otra manera. ¿Cuál es la variable de integración en este lado de la ecuación, de lo que acabo de marcar? ¿Cuál es la variable de integración? En este lado de la relación. ¿Cuál es la variable de integración? Y. Y, correcto. Y aplico las reglas. O lo que yo dije hace un momento. El diferencial se va con la integral se va con el diferencial y me queda la variable y. O aplico las reglas. ¿Cuál es la integral de una constante en dy? Es y. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? ¿Sí? En vez de tener aquí dx, voy a tener dy. Por lo tanto, ¿cuál debería ser aquí la solución? ¿Cómo debería escribir esto? Y más C. Y más C, correcto. No se perderán en eso. Por eso digo, ahí es donde uno comete el error, los errores más grandes, porque venimos con esa idea de que X es la independiente, X es la. No, no, no. Aquí vayamos sacando ese concepto de nuestra mente y obviamente vamos considerando cualquier letra puede ser la que yo puedo utilizar. ¿Sí? ¿Estamos? Pero vuelvo a reiterar, aquí si hubiera escrito Y más C, al fin y al cabo, esta constante C le paso al otro lado con esta constante de acá, se hace una sola, ¿sí? Recuerden, es una sola constante de integración para todo el problema. ¿Estamos? Déjenme ver. Borrar pluma. Ya. Y déjenme ver. Ya, listo. Y obviamente al otro lado me quedaría la integral de 2x de x. Y aquí también aplico los teoremas. Sabemos que entonces esta integral de aquí es y
Y la integral del lado derecho es x al cuadrado más c. Y aquí están incluidas las dos constantes en una sola constante. Por lo tanto, esta solución, ¿cómo se conoce? ¿Qué solución es esa? ¿Cómo se le llama esa solución? Función primitiva. Esta abarca todas las posibles gráficas. ¿Cómo se llama? Solución general. La solución general. Y váyanse quedando con ese término, porque ustedes en la matemática, me parece que hay una asignatura que se llama matemática dinámica, creo que es el equivalente de la mate 3, y ahí ustedes van a entrar al contexto de las ecuaciones diferenciales, y estas definiciones les van a utilizar allá. De hecho, esto se conoce como una ecuación diferencial, y van a ver allí que van a requerir tanto la derivada como la integral, ¿sí? Para esa parte de la materia. Pero eso lo verán prácticamente de aquí a un año, casi cuando estén en el cuarto ciclo, cuarto ciclo, exactamente. Bien, esta es la solución general. Y la solución general, lo que habíamos mencionado, me representa todas este conjunto de curvas. ¿Cuántas curvas? Infinitas curvas, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la representación. Yo solo he colocado unas cuantas. Ahora, dado cuenta de que en mi problema se dieron las condiciones iniciales, ¿sí? Esta información me permite poder determinar justamente el valor de la constante C, porque estos valores lo que hago yo es evaluarle en este resultado, en el resultado de la integral indefinida, en el resultado de la antiderivada. Y si yo hago esta operación matemática, nosotros podemos ver que la única incógnita es justamente la constante C. Por lo tanto, ya haciendo la parte numérica, en este ejercicio me resulta que C es igual a 2. Y este valor de C igual a 2 le sustituyo en la solución general y ahora esta se conoce o se define como la solución particular. Es decir, que de todo este gran conjunto, ahora yo voy a seleccionar una única gráfica, que es la que calza para mi modelo matemático, es la que se acomoda para mis características que yo estoy analizando. Hay que tener presente que si estas características yo las cambio, automáticamente lo que voy a cambiar es la curva que voy a utilizar dentro de mi modelo matemático. ¿Estamos? Entonces, mediante estas características que yo adiciono dentro de mi problema, ¿sí? Y encontrando mi solución general, yo puedo encontrar mi solución particular. Y si ustedes observan, tanto la solución general como la solución particular, en esencia son lo mismo, o sea, estructuralmente. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el caso de la solución particular, yo ya conozco el valor de mi constante. Y gráficamente, ya no es todo el conjunto, es una única gráfica, como podemos ver aquí en el ejercicio. ¿Sí? Es la gráfica que estoy ahí señalando, interpuntada. Esa es la función que ahora yo voy a utilizar dentro de mi modelo matemático para comenzar a testear lo que haya estado desarrollando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio que hay que saber capturar la información, ¿no es cierto? Y me dice, en cualquier punto X, Y de una curva particular, ¿sí? La recta tangente tiene una pendiente igual a 4X menos 5. Si la curva contiene el punto 3,7, lo que me pide es obtengamos la ecuación de esa curva. Bien, aquí me está dando parte de la información. Y aquí me está dando las condiciones que yo debería de cumplir para encontrar específicamente esa curva por donde va a pasar esta recta tangente y por donde debería de pasar o el punto por donde va a pasar la curva. Bien, ¿cómo le entendemos esto? Esto de aquí, la derivada geométricamente, ¿qué era? La pendiente de la recta Es una tangente. pendiente, ¿no es cierto? Pero yo la puedo expresar como una función. Ojo. Porque lo que me está dando el problema es una función matemática, es decir, cuando yo le dé el valor de X, me va a dar la pendiente que debería de pasar por ese punto. Esto es lo que me está dando el problema. Y m de X, ¿qué es? Es la derivada.
Y esto expresado de otra manera, bueno, es de y a de x. ¿Sí? Que es lo que está expresado acá. ¿Sí? Y aquí hago algo similar en lo que hice en el ejercicio anterior. De y a de x, el de x pasa al otro lado. De y, aquí aplico la integral a ambos lados. Aquí la integral de dy es y al otro lado me quedaría la integral de 4x menos 5, aplicando ya las reglas, las integrales básicas que hemos visto ya anteriormente, hemos definido anteriormente, más mi constante de integración. Nuevamente, desarrollando yo el problema, ¿sí? Me queda en resumen esta relación. ¿Cómo se conoce esta solución? Solución general. La solución general me representa todo este grupo de funciones y muchas más, ¿no es cierto? Pero en base a la información que me da el problema, ¿sí? Yo puedo determinar la constante C. Por lo tanto, X es 3, Y es 7, hago la sustitución acá en la ecuación y se me determina que la constante C ha sido 4. Por lo tanto, mi solución particular, perdón, ya está acá expresada, es esta ecuación. Y gráficamente, como podemos observar nosotros en la PPT, es esta línea en azul. Esa sería la gráfica que yo voy a utilizar para mi modelación. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar, si las condiciones cambian, evidentemente lo que yo voy a cambiar es otra curva. ¿Sí? ¿Y en dónde se va a reflejar eso? Ojo, aquí en la constante. Nada que ver acá, mucho cuidado, porque la estructura matemática de la forma se mantiene. Lo que cambia es la constante, que lo que habíamos mencionado gráficamente me representa un desplazamiento en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo, nada más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien, y veamos este ejercicio, un poquito para ya finalizar. Dice, la función de costo marginal, y es una aplicación en las ciencias económicas, la función de costo marginal C' está determinada por una compañía, pues la relación está descrita aquí. ¿Vamos? Donde C de X, ¿no es cierto?, es la función de costo de producción de X unidades. Y obviamente aquí algo muy importante que ya voy a hacer la aclaración, dice de X unidades cuando se produce no más de 25 unidades. Es decir, esta función está sesgada para las 25 unidades. En el momento que supera las 25 unidades, este modelo ya no aplica. ¿Sí? Bien, dice, y aquí me da una información. Si el costo de producción de 4 unidades es de $50, determine, 1, la función de costo total y cuánto me costaría producir 10 unidades. ¿Estamos? Bien, vamos a la parte matemática que estamos repitiendo exactamente lo mismo. El C' de X, yo le puedo escribir como DC a dx, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho en los otros casos. 4x a la menos 1/2 más 1. Y ya sabemos que este de x pasa al otro lado y al final me va a quedar integral de dc, dc es igual a la integral, bueno, me van a disculpar, no voy a poner todo por dx, ¿no es cierto? Ya sabemos que aquí entre los paréntesis corresponde 4x a la menos 1/2, es decir, esto viene aquí. ¿Estamos? Y sabemos acá en este lado, ¿cuál es la integral, cuál es la variable de integración en este lado de la ecuación? Sí. Sí, listo. Entonces, no hay que perderse, aplica las mismas reglas. Por lo tanto, aquí voy a tener C. Y acá, bueno, me va a dar como resultado, me voy a saltar algunas cosas, ¿no? Aquí me va a dar como resultado esto. 8x a la 1/2 más x más C. Lo que primero yo hallo es, ¿qué cosa? La solución general. ¿No es cierto? ¿Estamos? Y a continuación, con la información de entrada que me da el problema, tengo cuando se da 4 unidades, me da un costo total de $50. Sustituyendo en la ecuación, me quedaría sustituyendo los $50 sería acá, ¿no es cierto? Y aquí tendría que sustituir el valor de 4, me va a quedar 16 más 2
más mi constante de integración. Y obviamente ya haciendo la parte matemática, me parece que aquí estoy mal, sería 4, sí estoy bien, ¿no es cierto? 2, 16 más 2, 18. No me va a dar 30. ¿De dónde me sale 30? Déjenme ver, estoy mal. La raíz cuadrada de 4, 2. ¿Cuánto me debería de dar? Me debería dar En 30. X es 4. ¿Mandé? Sí, profe, no es 2. Usted le pone a X como 2 y es 4. Es 4. Ah, gracias, perdón. Sí, es que le saqué la raíz cuadrada acá y 2 y me quedé con el valor de 2. Gracias, ahí estamos bien. Entonces, obviamente ahí me da la constante C, 30, ¿no es cierto? Y obviamente de la solución general, yo pasé a la solución particular, que ya vendría a ser esta ecuación y es la que está aquí representada, ¿sí? Y la parte B dice, ¿cuánto me cuesta producir 10 unidades? Entonces, eso quiere decir que dentro de mi función de costo le hago la sustitución de 10 y me resulta que mi costo me da, cuando produzco 10 unidades, es 65,30. Como dije hace un momento, el problema hay que también entenderle, aunque no me pide analizarle, ¿sí? En el momento que yo digo quiero encontrar a las 30 unidades, ¿el modelo me sirve? Ya no. Ya no, ¿sí? Entonces, a saber entender la información por esta razón. Es decir, mi modelo únicamente me sirve para este punto de la curva, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, sería de ver si a partir de 26 unidades el modelo cambia o el costo marginal cambia, tiene otra representación, pero bueno, no es parte de nuestro análisis, pero vale la pena hacer la relevancia, ¿no? Porque aquí podemos confundirnos, es decir, es evidente que si hago la proyección de la gráfica, ¿hacia dónde va la gráfica? Más Al infinito. infinito. Hacia el infinito. Correcto. Cuando X va hacia infinito, lleva al infinito. Entonces, no tiene sentido matemático. Hay que tener mucho cuidado ya en las interpretaciones, sobre todo cuando ya lo hacemos aterrizar en cosas prácticas. ¿Sí? Bueno, aquí el problema, como digo, nos da estas características. Esta función de costo me sirve únicamente desde 0 hasta 25. Resolví el problema porque la ecuación matemática, desde el punto de vista matemático, es todo esto, incluida la línea roja que yo le extendí. ¿Sí? Pero ya en mis interpretaciones de lo que me da el problema, obviamente lo que me pide. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas?